política y los negocios. Conducido por Luis Humberto Tejeda Taibo y Ana Graciela Yunes Mahfoud. ¿Cómo están, estimados amigos? En esta ocasión me estoy acercando, es que mire, la panza no me deja. Ok, ¿cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. Si usted me nota la voz un poco rara, es que estoy mudando de la infancia a la adolescencia. Después de 45 años, por fin la adolescencia ha acordado de mí. Pero bueno, desde luego tengo una gripa tremenda. En esta ocasión en Inferno pues tenemos de invitado pues, un gran hermano como es Juan Castillo. Gracias. Y pues un hombre respetable al que admiro y que a propósito su visita a este programa es para presentar pues, un libro de su autoría, una investigación, entiendo yo, don Miguel Pacheco. Ajá. Bienvenido antes que nada. Gracias, muy amable. Entiendo que esto le ha tomado muchos años de lectura, Sí, muchos años de investigación, ¿no? Yo creo que es lo que, El lo que poder va se llama su libro, recopilando durante toda la vida, y todos lo tenemos, todos lo hemos hecho. Vamos pero a ir por... no hacemos la cosa de escribirlo, ¿no? Vamos a ir por partes, don Miguel, Sí. si me parece, para darle sintonía y estructura a este programa. ¿Por qué surge la idea. de escribir un libro? Escribir el libro. Y sobre todo sobre poder. Sí, mira, realmente es la inquietud de toda una vida de estar preguntando cosas y tratando de resolverlas, y esto se va acumulando en tu cabeza, ¿no? Y lo empiezas a platicar con los amigos, con la familia y demás, y después cuando lees algún libro que te das cuenta que pues es muy famoso, pero realmente cuando lo lees es sencillo de leer, no es tan complicado. O sea, sí hay libros muy técnicos, pero hay otros que son muy sencillos. Entonces dije yo, bueno, pues si se trata de escribir lo que tú piensas de una forma sencilla, pues lo puedo hacer. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Desde luego, ya en otras ocasiones usted nos ha acompañado y yo he advertido en usted que es un apasionado de la historia, ¿no? Sí, así es. Yo también, como apasionado de la historia, le puedo decir, salvo la mejor opinión de aquí de nuestro amigo Juan, que todo el gran bagaje de cultura que uno va adquiriendo a través de los años, de la lectura, de los viajes, pues forman parte de un acervo personal, una biblioteca que se encuentra aquí, en nuestra cabeza. Pero no cualquiera tiene, hasta lo que llevo leído del libro, la habilidad de transmitir de manera sencilla una estructura, una historia estructurada. Y usted, el tema que nos toca en este libro, pues es un tema extremadamente abierto, porque hablar del poder nos podríamos pasar aquí días, sí, y correría tintas y pretendríamos escribir un libro que conteniera todo lo que ha formado el poder en el ser humano en sus diferentes facetas. ¿Cómo hila usted para hacerlo práctico y digerible para que las personas lo puedan leer con mayor facilidad? En primera tienes que llegar a la conclusión de que, parapaseando a Sócrates, te diría yo, entre más sé que no sé. Entonces eso nos pasa a todos, ¿no? A la hora de estar diciendo para entrar al poder, pues sí, entras al poder y cada vez que lees algo te das cuenta que te falta más por leer. Nunca acabas por conocer el todo de algo. Entonces llega un momento que dices, bueno, pues de lo que ya sé tengo que sacar mis conclusiones. No puedo saberlo todo, es imposible que lo sepa yo todo. O sea, yo conozco muchos políticos que poseen la verdad absoluta en este país. Y eso es lo absurdo, ¿no? Sí. Eso es lo absurdo. O sea, hay que reconocer que no lo sabemos todo y que no lo vamos a saber nunca, no tenemos la capacidad para poderlo hacer. Entonces, lo que sí sabemos, pues hay que exponerlo. Y entonces te vas dando cuenta que lo que ya sabes, y lo expones y lo aplicas en diferentes hechos de la vida que están sucediendo, hechos históricos y hechos actuales, es aplicable. Entonces, bueno, pues el poder se aplica. Yo señalo 3 tipos de poder. Antes de que se me adelante para esos 3 tipos de poder, yo quisiera que me relatara usted cómo imagina, porque dentro del libro habla usted de que
antes había como el macho alfa, Ajá. cuando el hombre recién es creado, o recién habita, o recién se bajó de los árboles, o lo que usted quiera y mande. Y este macho alfa es poderoso y somete a los demás, Sí, ¿no? Yo claro. quisiera que me relatara cómo lo va usted. Yo creo que hasta la desenvainando el fecha, poder. ¿no? O sea, hasta la fecha, el hombre en general, busca tener más satisfactores. Y en la búsqueda de tener más satisfactores, lógicamente, es más satisfactores que alguien más. Pero en esa génesis de la historia del poder, pues el macho alfa quería poseer a las hembras, pues Claro. quiero pensar más bellas, más guapas, y someter a los demás hombres pues para que Claro. trabajaran para él, ¿no? Y en la actualidad se da lo mismo, ¿no? O sea, si tú eres un político renombrado o un alto empresario y demás, las muchachas más guapas se te van a acercar o vas a tener más facilidad de ligártelas. Sí, y eso es la realidad, ¿no? Es la realidad. Mentira. Es la A ver, realidad. Juan, que es empresario, aquí, propietario de Ergomóvil, a ver, es cierto que las muchachas más guapas se te rejuntan, dicen en mi pueblo. Yo tengo la fortuna de vivir con la que a mí más me gusta. Bueno, sí. Eso, Eso sí. seguramente porque Romy está viendo el programa, dices eso. Tal vez. No, pero sí, tú ves muchas, por ejemplo, ahora que está de moda lo del fútbol, ves a los deportistas y resulta que las esposas de cada uno son modelos. Sí, unas verdaderas muñecas, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué son modelos? Porque están muy guapos los deportistas. No, hay unos que están Porque tienen una gran feroces. capacidad intelectual Para nada. que son, no sé, grandes conversadores. Pues tampoco, ¿no? Pero eso sí, trae su avión particular y 20 coches último modelo, Como Betja, ¿no? ¿no? Y sus mansiones y todo. Como Bueno, Maradona y su espectáculo Claro. honesto, ¿no? igual te encuentras otra vez de repente de un viejito millonario, pues Berlusconi de Italia, ¿no? Se casa Unas con cada chamaconas muy modelo guapas. y pues ya tiene como 80 años. Pero hace una referencia en este génesis que usted hace del poder, cómo se manifiesta después del macho alfa. Surge la negociación política, porque Sí. yo recuerdo que usted habla ahí. ¿Cómo es que surge la negociación política? ¿Cómo los débiles, los sometidos, Ajá. pueden acceder al poder si hay un macho alfa? Yo quisiera que nos hablara. Es en ese sentido, o sea, el poder es necesario crearlo. Hay un poder que traes intrínseco, que es la fuerza. Pero para que haya una paz social, el hombre necesita crear otros poderes para que se iguale la situación que físicamente tenemos diferencias. Entonces uno de ellos es el poder político, en el que los hombres se reúnen para poderse oponer al A más este fuerte. hombre fuerte, ¿no? Y entonces que el hombre fuerte no se aproveche de ellos porque ellos ya son un grupo y en la fuerza del grupo hay la posibilidad de oponerse al más fuerte. Y entonces ahí se crea la política. Ahí Porque nace la ahí política. hay alguien que quiere ser el líder de ese grupo. Pero ya el líder no es el más fuerte, sino que ya es el que mejor maneje al grupo. Surge la intriga también, porque Así yo quiero es. pensar al leer su libro que pues estos seres débiles, vulnerables, a los que le robaban su comida, el producto de su trabajo y hasta sus hembras, pues alguno de ellos surge con la idea de hablar con los demás y Sí. empezar en negociaciones, en intrigas discretas, pues para quitarle el poder que le está Esa es la suposición. pisoteando a ellos, ¿no? Y después también hay otro nacimiento de otro poder, que es el poder religioso, en el cual aquellos hechos que tú no conoces o que no conocías respuesta, te generan una incertidumbre. Entonces llega alguien y te da una respuesta sencilla. Y entonces, bueno, pues la aceptas y al aceptarla, estás aceptando que ese alguien tiene respuestas a lo que tú no tienes y que te causan incertidumbre. Entonces, bueno, pues cómo se hace el fuego, cómo cae la lluvia, o cuándo va a llover, o cuándo no, cuándo hay que sembrar. Pues hay que rezarle al Dios de la lluvia. Y le rezas. Entonces ya respetas a esa persona y esa persona, en virtud de ese respeto, tiene unas consideraciones y unos satisfactores mejores de los que normalmente tenía. Desde luego, a partir de este poder, de esta negociación, de esta unión, surge la política. Así es. Usted manifiesta en su libro que a partir de la ignorancia o el miedo a los fenómenos naturales surge la religión, ¿no? Así es. Cuando No. alguien se atreve Sí. a decir, a dar un argumento, bueno, ese rayo cayó ahí porque lo mandó el Dios del rayo. Exactamente. Eso le da cierta tranquilidad a los demás que ven Ajá. caer un rayo, ¿no? Y que no tiene una explicación. El que Sí. surge con esta idea, Juan, pues forma su religión y de ahí más. Así es.
Y tú dices, bueno, es que yo hablo con el que me tira los rayos, ¿no? Yo hablo con Zeus. Y yo le puedo decir a Zeus que te tire un rayo que no te lo tire. Surge el siguiente poder. Entonces, bueno, pues ok, te voy a dar una ofrenda para que se la pases a Zeus. Un tributo. Y no me dé guerra. Y así surge. ¿No? Así surge. Qué interesante cómo se va desarrollando. ¿El poder económico cómo surge? En la misma forma, para poder conservar algo de poder. O sea, yo tengo poder político, pero si se me acaba o no se me acaba el poder político, tengo que conservar un algo que me permita seguir gozando de poder. Y ese es el poder económico. Entonces, yo quiero hablar sobre, hace unos minutos antes de venir para acá, estaba yo viendo un programa, un documental. Yo soy muy dado, como apasionado de la historia, a ver documentales, leer libros, etcétera, sobre los Medici en Italia. Y casualmente lo que usted dice, ¿no? Es una manifestación muy, muy ejemplar, Cosimo de Medici, ¿no? Cómo él pudiese haber sido rey de Florencia, ¿no? Y esto en base al dinero. Sí, claro. El poder económico que él tenía, ¿no? Aunque él no era rey, no detentaba un poder político, sí detentaba un poder, una influencia política en base y social muy de llamar la atención, ¿no? Desde la época de los romanos, ¿no? El comercio y los terratenientes empezaron a acumular grandes riquezas. Y con esas riquezas lo que buscaban es comprar ejércitos para poder también tener poder político. Y aceptar con que las gentes que manejaban a los dioses estuvieran de su lado. Y poder tener los tres poderes, porque esa es la ilusión del hombre. El hombre lo que busca es poder concentrar en él mismo los tres poderes. Y eso es lo que no hay que permitir. Desde luego. Vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. Estamos platicando con nuestro amigo Miguel Pacheco y con nuestro amigo Juan Castillo. No le cambie. Este 1 de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones locales y federales, gubernaturas en 9 estados y autoridades locales. Elegir a quienes nos van a representar es decidir lo que queremos para nuestra comunidad. Una decisión como esta debemos de pensarla muy bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos. Yo no voy a dejar que otros decidan por mí, porque mi país me importa, yo voto libre. Una actividad física regular, una alimentación equilibrada son parte de una vida sana. Conoce de estos y otros temas en Vive Salud y Nutrición. Soy Paulina Lagundes Lobato, nutrióloga, y los invito a escuchar recomendaciones saludables para una mejor calidad de vida. Vive Salud y Nutrición, martes 18 horas por teleradiocambiodigital.tv. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Continuamos aquí en Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. Mire usted, el libro que escribió nuestro amigo Miguel Pacheco, El Poder. Hemos estado hablando cómo surge el poder político, cómo surge el poder religioso, incluso hasta el poder económico. Yo quisiera que nos relatara, don Miguel,
¿Cómo surge la ciencia? Bueno, la ciencia surge con Tales de Mileto, es el primero un griego, hace muchísimos años, es el primero que se le ocurre buscar una solución racional a un que no tenga nada que ver con los dioses. Que no sea Zeus el que mandó el rayo, ¿no? ¿Por qué cayó el rayo? Nada de misticismo. Y entonces Tales de Mileto es el primero que se le ocurre, ¿no? Y bueno, se le ocurre soluciones lógicas de un primer pensamiento. Pero lo importante en Tales es precisamente que ese pensamiento no se lo guarda a él, no dice es mío y me vas a tener que pagar por tenerlo, sino que lo transmite, permite que los demás filósofos lo conozcan y lo discutan. Se vuelve un divulgador de la ciencia, ¿no? Y entonces ahí acaba o es el primero en darle un pequeño golpe al poder religioso. O sea, de verdad, ha de haber tenido serios problemas con la gente religiosa, ¿no? No, Sócrates acabaron matando el poder político, ¿no? En virtud de Sócrates lo único que hacía era caminar con sus estudiantes y poner temas a discusión. Sí. Pero estos temas a discusión pues no le agradaban. A través de la mayéutica, ¿no? Sí. Preguntas. Sí, puras preguntas, ¿no? Es una maravilla leer los diálogos de Sócrates. Sirven como entretenimiento, yo se lo recomendaría a cualquier persona. Se pierde el estudio de ellos durante la Edad Media, ¿no? Sí. Se pierde mucho de la ideología del pensamiento griego y romano en virtud del oscurantismo europeo, ¿no? Exacto, de la caída, sobre todo de que sube al poder el poder religioso judío-cristiano, y no acepta ninguna otra ideología que no sea la propia, y entonces se dedica a destruir todos los libros de los estudiosos de la filosofía griega y romana, que cuestionan en virtud de ser heréticos, porque lo único que es, por ahí en el libro tengo la sentencia que le dan a Galileo, que Galileo lo que dice es que el mundo gira alrededor del sol y no que el sol gira alrededor del mundo, y en virtud de eso lo sentencian, ¿no? Y el razonamiento para sentenciarlo es precisamente que va en contra de las escrituras. No hay otro razonamiento más que va en contra de las escrituras, y esto se refuerza porque va en contra de las escrituras. De hecho, cuando cae el Imperio Romano, si nos ubicamos en las fechas, lo único que le da cohesión, porque cae el Imperio Romano de Oriente con los turcos, desde luego lo que es Roma, Italia, lo que era el antiguo Imperio Romano, ya había caído de Occidente con los bárbaros y godos, visigodos, ¿no? Pero lo que prevalece demostrando su poder de cohesión es el poder religioso, porque la iglesia es cuando toma un auge inusitado, ¿no? Cuando digo iglesia me refiero al cristianismo en lo general, ¿no? Sí, toma una fuerza tremenda y se convierte en la única capaz de poder señalar qué cosa es cierta y qué cosa es mentira. Y entonces eso nos lleva al oscurantismo, porque toda la ciencia que se estaba desarrollando en virtud de los griegos y los romanos desaparece. Sí. Hay que acabar con ella, ¿no? O sea, todos los estudios científicos hay que destruirlos. Todos los estudios de física, los árabes, en lo que manejan como su edad dorada, mantienen algo de la medicina y de la astronomía y cosas por el estilo, pero también destruyen todo. Hasta la fecha los árabes no aceptan nada de esto, ¿no? Vaya, la ideología musulmana. Sí, pero de igual forma fue el judeocristianismo, ¿no? Digo judeocristianismo porque en un inicio, en la primera persecución, por ejemplo, de Nerón no perseguía cristianos, perseguía judíos. Los cristianos en ese entonces eran considerados unos judíos. No quisiera que se me adelantara porque ese va a ser el tema del siguiente segmento. ¿Cuál? ¿Qué triunfa? ¿Triunfa el cristianismo europeo o triunfa el judaísmo llegado a Europa? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que parecía que la palabra de Cristo es llevada a Europa por Pablo, por cierto. Ajá. No por los que conocieron a Jesucristo. Pero yo quisiera que entráramos en ese debate en el siguiente segmento. Sí, claro. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa, al infierno, el laberinto de la política y de los negocios. Enseguida regresamos con don Miguel Pacheco.
y compartir. ¿Y con quién más? Con el Flamazo Musical de México. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Este 1 de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, Hay que diputaciones. hacerles sencillo, ¿no? Que es lo que yo buscaba. Vamos a hablar sobre lo que estábamos adelantando en el segmento anterior. El cristianismo, como hoy lo conocemos, es puro, porque leí una vez un libro que decía que el cristianismo fue creado por un personaje que se llama Saulo de Tarso, ¿no? Sí, sí, lo sacó de lo que es el pueblo de Israel, porque en esa antigüedad todos los dioses eran tribales. Los dioses de Atenas se peleaban, cuando se peleaban los ejércitos con los de Esparta, y unos tenían a sus dioses a favor y otros tenían los dioses en contra, y el caso es que dentro de los pleitos también había pleitos de dioses, pero todos ellos reconocían un respeto por el dios del otro, aunque perdiera la guerra, aunque mi dios fuera más poderoso que el tuyo, pero bueno, a fin de cuentas el tuyo también es un dios. Los judíos tenían la cualidad de que dijeron, no, aunque el mío pierda, el mío es el único que vale, los demás no existen, el único Dios bueno que existe es el mío. Eso fue un acento que pusieron los judíos en los dioses, y entonces fueron acabando, a donde llegaban y donde podían, acababan con los demás dioses, porque el único Dios que vale es el mío. Y eso es lo que ha hecho después, que por ejemplo para los musulmanes el único Dios que vale es el mismo, para los cristianos el único Dios que vale es el de ellos, o sea, para todos el único Dios que vale ya es el de ellos, ya no hay respeto, porque bueno, yo tengo un Dios, tú tienes otro, no hay dos dioses, nada más es uno, y el que vale es el mío, y tengo que hacerlo valer. Entonces, Saulo era muy elocuente, Pablo era muy elocuente con la palabra. Además, Pablo tenía conexiones porque era ciudadano romano, que le permiten exportar el incipiente cristianismo, no confundir con el judaísmo, y ahorita vamos a hacer un paréntesis ahí. Primero hacia Grecia, porque él llega incluso a Grecia y se da cuenta que hay hasta una estatua al Dios no conocido, ¿no? Lo relata en la Biblia. Pero el tener la ciudadanía romana le permite a él accesar a donde no podían accesar los judíos, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos de acuerdo. Sin embargo, hay una inconexión porque Pablo no conoce al Salvador. Ajá. Nada más de oídas, por una manifestación, por una visión. Sí. Pero no lo conoce. A causa de todo ello, hay vienen ciertas divisiones dentro del propio cristianismo. Hace poco yo veía un programa que los invito a que lo lean. Cuando hoy tocan a mi puerta, la puerta de la casa de todos ustedes, gente, yo aprecio su esfuerzo, de diferentes religiones. Cuando escucho personas que son la gran mayoría católica que dicen, esta gente es
de una secta, etcétera. Yo a todos los que dicen eso los invitaría a que vieran un documental sobre qué piensan los judíos de Jesucristo, y le va a sorprender, porque si usted cree que la Iglesia Católica Romana es únicamente la iglesia que posee la verdad, le va a sorprender cómo, si usted llegara a vivir a Jerusalén o a Tel Aviv o a Haifa, cualquier ciudad, y hablar usted de Jesucristo, lo iban a tener como usted tiene a los que le tocan a la puerta cada jueves o cada domingo, como una secta. Porque en este documental, don Miguel, Juan, le hablan a judíos de toda clase, y no es un documental religioso, nada más es para contextualizar la figura de Jesucristo, y le hablan a un comerciante, a un empresario, a un político, a un ciudadano que está pasando, un documental de la televisión israelí, y le preguntan qué piensas de Jesucristo, y dice, Jesucristo, ok, es un judío notable, todo el mundo coincide en que es un judío notable, sí. Pero también todo el mundo dice, es el Dios de los cristianos, sí. Como José Smith de los mormones, como Charles Russell de los testigos de Jehová, como... Entonces, si estuviéramos ahí, creo que respetaríamos más a las que les decimos sectas, porque estaríamos en la misma condición de ellas. En Jerusalén, por cierto, la tierra del Señor. Sí. Desde luego Pablo es el misionero más exitoso que hay. Sí, no, y se dio en un tiempo muy adecuado para ello. O sea, al nacimiento de Jesucristo, la vida de Jesucristo, se da en la época de Octavio, que es donde se genera realmente el Imperio Romano, se inicia la paz romana. O sea, Julio César acaba con las conquistas, y entonces su sobrino Octavio Augusto, que es el que hereda el poder, se queda ya con todo el poder. Y en todo el poder, en todo lo que es el Mediterráneo alrededor, en Europa, la costa norte de África, Medio Oriente y demás, existe solamente el poder romano. Y el poder romano genera paz para efecto del comercio. La paz romana. La paz romana. Entonces, en ese tiempo es donde nace el cristianismo. Y entonces se puede desplegar a todo alrededor del Mediterráneo viajando tranquilamente. No hay nadie que lo persiga, ¿no? O sea, si hubiera habido el nacimiento de esto en algún otro momento, igual no podía haber salido de Israel, porque los hubieran matado. Pero aquí podían salir, podían circular en todo el imperio con cierta tranquilidad. Don Miguel, me decía usted que hay una perversión en la historia de Nerón, que él persigue judíos, no persigue cristianos, pero ha sido difamado y prostituido por el cristianismo. Sí, es que en ese entonces todavía el cristianismo no era importante como tal, como cristianismo. Entonces a los judíos se les consideraba, o sea, a los cristianos se les consideraba como una secta judía más, ¿no? Entonces, en ese entonces los judíos tenían cada rato algún profeta, algún caudillo liberador, Mesías. Algún Mesías. Se hicieron varios levantamientos en contra de Roma. En la época de Nerón fue precisamente eso. Entonces, pues por dar guerra a los judíos estos que son los revoltosos, pues vamos a atacar a los judíos. ¿Y qué judíos tenemos acá? Pues esos judíos que están ahí. Los judíos a la mano. Y no sabemos que, bueno, pues esos judíos son realmente cristianos, ¿no? Pero son judío-cristianos, o sea, son judeo-cristianos. Y la verdad es que, Juan, tú puedes recordar que Nerón, si leemos, yo invito a todo el mundo a que lea los 12 Césares de Suetonio. Ajá. Nerón, él describe a Nerón con muchas debilidades humanas, con muchos errores, con muchos defectos. Pero también Suetonio reconoce que Nerón es un emperador que cultiva las artes, sí, que expande la cultura, que es el que mayor construye anfiteatros a lo largo de toda Europa y Asia, ¿no? Sí. Claro, eso... No, la mala imagen de Nerón es eclipsada por... La mala publicidad que el cristianismo ha hecho hecha por los cristianos, por cierto. Sí, ha acabado con eso, porque pues resulta que realmente nos recordamos, y cada rato nos lo ponen ahí, a los que fueron malos emperadores, Nerón, Calígula. Pero dentro de esto estamos hablando de que pues esa gente estuvieron al frente del imperio 20, 15, 30 años no más, y estamos hablando de un imperio que duró 1000 años. Entonces cuando dices, oye, es que Nerón, pues sí, pero Nerón estuvo, no sé, no me acuerdo, ahí está en el libro, 20 años en el poder, 20 años de persecuciones contra 1000 años. O sea, en Roma cae el Imperio Romano Occidental en el 400 y feria, por los vándalos.
Pero el imperio oriental en Constantinopla, que es el imperio romano, sigue siendo, pues cae hasta el 1400 con los turcos. Son 1000 años después, ¿no? Entonces, Constantino, ¿estaría usted validando a Nerón, que fue producto de una mala... no tenía un agente de comunicación, la publicidad le falló? No, es que la publicidad que hemos recibido es la publicidad cristiana. Por ejemplo, Calígula también defenestrado por la cristiandad, pero lo que poco sabe la cristiandad, bueno, lo que poco sabe la gente que nos está viendo, es que Calígula fue defenestrado más allá de sus debilidades, porque Calígula tuvo la soberana idea de poner una esfinge, una estatua de él en Jerusalén. Sí. Desde luego que para la historia de los cristianos Calígula era el diablo, un monstruo de maldad, porque era idolatría pura, ¿no? Claro. También podemos decir que Calígula estuvo asesinado, ¿no? También estuvo ahí eso de las estatuas y las imágenes, pues todavía hasta la fecha se da, ¿no? Hay quienes son iconoclastas y hay quienes son iconódulas dentro del mismo cristianismo. Entonces tú ves en algunas religiones, por ejemplo, en la religión católica, son iconódulas, o sea, adoramos a los íconos, nos permitimos tener íconos en nuestras iglesias, permitimos tener estatuas, representaciones de santos y de otras personas notables. Y en otras corrientes del mismo cristianismo, eso está vedado. Son iconoclastas. Sí, son iconoclastas, ahí no queremos ninguna imagen, porque Dios pero no todo dentro del mismo cristianismo, ¿no? Y todo es el cristianismo, ¿no? Entonces dentro del mismo cristianismo ha habido grandes luchas entre ellos, ¿no? Desde luego. Nos habla también sobre las 13 colonias, los puritanos que vienen. Sí, para el crecimiento, es que tenemos que entender que Estados Unidos es el nuevo mundo, ¿no? México y toda Latinoamérica fue conquistada vía un imperio en el que se trasladó la misma idea del imperio, pero Estados Unidos es muy especial. Estados Unidos lo toma el rey de Inglaterra y tiene un problema grave porque hay una lucha interna de religiosidad. Me acabo de separar de la Iglesia Católica, estoy creando la Iglesia Anglicana, pero al mismo tiempo el señor Lutero está creando una reforma y se están creando el luteranismo, el calvinismo, una serie más de reformistas. Y estos cuates no sé qué hacer con ellos porque se están matando entre ellos. O sea, mataron más brujas en 50 años en Alemania que 1000 años de la Santa Inquisición en España, ¿no? Porque se mataban, pero a placer, ¿no? Y en virtud de que pues yo soy religioso y tú no, pero tu religión es herética porque estás manejando mal, ¿no? Entonces Satán es el que te está guiando y vamos a matarlos. Entonces toda esta gente busca cómo escapar de ello y crear su propia utopía, su propio reino religioso en otro lugar en donde no tenga esa percepción religiosa. Y entonces se acercan al rey de Inglaterra, que es muy interesante, y dicen, bueno, pues a mí dame una lana y con mucho gusto te doy tierra en mis colonias. Y entonces los manda para allá, ¿no? El caso más sencillo es, por ejemplo, William Penn, que creó el estado de Pensilvania, pues ese se llevó allá a su gente de su secta para crear una utopía. Estuvo allá tratando de crear la utopía, no le funcionó a él en lo particular y se regresó, pero dejó allá a los colonos. Entonces, Estados Unidos se crea en virtud de eso, de una intolerancia religiosa europea, que se trasladan estos intolerantes religiosos europeos a Estados Unidos. Y esto es lo que nos lleva, por ejemplo, a darnos una idea de quién es Trump y de por qué votaron la gente por Trump. Porque esta gente que todavía sigue siendo intolerante, pues sigue manejando todo lo que es el sur y centro de Estados Unidos, los pueblos, los que no han tenido contacto cosmopolita con otros países y demás, en el caso de las grandes ciudades de Estados Unidos y universidades. De hecho, leí un libro que habla sobre la Revolución Americana, la independencia de Estados Unidos, donde nos relata cómo se da la independencia de Estados Unidos. Que la independencia de Estados Unidos se da mucho porque el rey Jorge de Inglaterra, usted debe recordar, por cierto, un rey, sí, pero quizá la historia no le ha hecho
justicia. El rey Jorge, de parte de su madre, tenía una enfermedad mental. Él la hereda. Hasta en tanto empieza a enfermarse, es un rey, digamos, benigno, prudente. Después tenía la costumbre de correr desnudo por todo el castillo, ¿no? Y bueno, toda una serie de situaciones, hacer sus necesidades a la luz pública, bueno, todo un rollo. Ahí está una película muy buena con Helen Mirren y todo. Cuando el primer ministro le informa al rey que necesita fondos y enviar tropas, porque Inglaterra era una potencia, era una potencia militar. Si Inglaterra a plenitud hubiera mandado un ejército a poner orden en las colonias, a mí me queda claro que hubiera acabado con la insurrección. Solamente que Inglaterra, cuando el primer ministro le dice que se quieren rebelar, que están rebelando y está costando dinero y todo, el rey Jorge, ya enfermo, ¿saben qué les contesta? Se va a sorprender. Le dice al primer ministro: no me interesa saber nada sobre esos campesinos ignorantes. ¿Qué es lo que quieren irse? Que se vayan. Y entonces Estados Unidos nace, aunque les cueste a ellos, pero digo con honestidad, puede usted checar en la historia, nace porque el rey de Inglaterra básicamente le vale sorbete, los desprecia, nacen de un desprecio. Sí. Así nace en la historia, ¿no? Cuando va el primer ministro y le dice: estamos mantener más dinero y llevar tropas, él le dice que no le interesa un comino lo que unos campesinos ignorantes estén haciendo, ¿no? Y también unos años antes surge la Revolución Francesa. Claro. Inclusive muchas de las ideas de los fundadores de Estados Unidos proceden de las ideas de la Revolución Francesa, las ideas. Y ahí es el exceso de poder que generó la Revolución Francesa, hizo que cayeran nuevamente en algo que habían combatido, ¿no? O sea, hacemos una revolución para ir en contra de un rey, para que el poder vaya al pueblo. Pero el pueblo tiene tal descuido con el poder que ciertos líderes que se hacen de él abusan completamente de él, y entonces el pueblo está harto de esos líderes y acaba entregando el poder a otro rey que inclusive lo nombran emperador, Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues es cuando Inglaterra tiene su conflictillo con los Estados Unidos, ¿no? Y dice: caray, tengo a Napoleón por acá dando guerra y a los americanos por allá dando guerra, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Desde luego. Y los americanos, pues nada tontos, por allá enviaban a algunos francesitos a que ayudaran a pelear a los americanos contra Inglaterra, tanto y los franceses que vivían a las orillas del Mississippi como tramperos, ¿no? En las ciudades de Nueva Orleans hasta arriba, hasta Canadá. Si usted recuerda, Napoleón se intitula, hay una biografía de Emil Ludwig, un biógrafo que para mí es el biógrafo mejor sobre Napoleón. Esta biografía de por ahí de 1912, algo así, en donde él menciona que Napoleón Bonaparte, para salvar eso que usted dice, Juan, él decía que Napoleón se autonombraba como hijo de la revolución. Y la gente no acostumbrada, como usted bien asienta, don Miguel, a ejercer esa soberanía de poder, al irse el rey, ser decapitado el rey, pues quedan en la orfandad y empieza un caos social tremendo, ¿no? Y ven en Napoleón, en la figura de Napoleón, que si no hubiese sido, por eso él se autodenominaba hijo de la revolución, si no hubiese sido pues un teniente más del ejército francés, ¿no? Pero ven en la figura el macho alfa de Napoleón, ¿no? Sí. El único que puede cohesionar, poner paz, ¿no? Sí. Entonces Napoleón, aunque se nombra emperador, dice Emil Ludwig, él se autodenominaba hijo de la revolución y depositario de la voluntad del pueblo, ¿no? Sí. Básicamente lo que dice cualquier dictador, ¿no? Cualquiera. Porque si usted le preguntaba a Fidel Castro, le preguntaba a Nicolás Maduro, y si no, yo estoy aquí porque el pueblo quiere, el día que el pueblo no quiere yo me voy. Así es, pero nunca va a querer. O sea, entonces sí, Napoleón... es lo que sucede, o sea, en Francia hubo un exceso de poder por parte del rey, que fue opresor contra el pueblo francés, y esto llevó a un levantamiento que trajo a la orilla opuesta a manejar el poder, y esta orilla opuesta pues también fue represora.
En Inglaterra sucede algo diferente en la Revolución Gloriosa. Ahí los notables le quitan poder al rey, crean un parlamento, el rey lo acepta y empiezan a tener mejoras, bajándole el poder al rey y teniendo más poder el parlamento. Entonces, aunque fue más lento que en la Revolución Francesa, con las ideas de la Revolución Francesa, pero la ventaja es que en Inglaterra siguió caminando. Y en Francia no, en Francia se crea la Revolución Francesa, grandes ideas, grandes pensamientos y después cae con Napoleón. En Inglaterra no así, en Inglaterra poco a poco sigue creciendo, ¿no? Y entonces va creciendo una democracia inglesa que Francia, Estados Unidos, Francia, México, Latinoamérica y todo, pues deseábamos tener, porque esa democracia que fue creciendo, parlamentaria ahí y en el norte de Europa, pues es la que les ha llevado a niveles de desarrollo superiores al nuestro. Vamos a ir a nuestra última pausa aquí en Inferno, laberinto de la política y de los negocios. Continuamos con Juan Castillo y con nuestro amigo Miguel Pacheco. No le cambies. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo, para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio cambiodigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambiodigital.tv. Este 1 de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones locales y federales, gubernaturas en 9 estados y autoridades locales. Elegir a quienes nos van a representar es decidir lo que queremos para nuestra comunidad. Una decisión como esta debemos de pensarla muy bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos. Yo no voy a dejar que otros decidan por mí, porque mi país me importa, yo voto libre. ¿Y con quién más? Con el Flamazo Musical de México. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Continuamos en Inferno, laberinto de la política y de los negocios. Oiga, pues está pasando todo el programa hablando con nuestro amigo Miguel Pacheco, autor de este libro, El Poder. ¿Dónde pueden adquirir este libro? Mira, ahorita lo tenemos en las cafeterías, ¿cómo se llama? En Orizaba y Córdoba, Coyametla. En Orizaba y Córdoba. Coyametla, Orizaba y Córdoba. ¿Dónde pueden contactarlo, don Miguel? Eso sí, tenemos una página, tú sabes. Bueno, tiene su representante Juan Castillo. No, lo que pasa es que él sabe de computación, yo de eso no sé mucho. Tiene una cuenta de Twitter que es Miguel Pacheco R4. Y próximamente ahí se va a estar ofreciendo mediante, va a tener una tienda en línea que va a poder descargar el libro PDF o recibirlo por. Y vamos a buscar qué es lo que nosotros, o sea, lo que yo me he estado dando cuenta es que tienes un grave problema si escribes un libro. ¿Sí? O sea, lo difícil, o sea, es muy complicado escribir un libro. Okay. Hay que situarte, hacerte la idea y te llevas un tiempo. Yo me llevé como 1 año y medio haciendo el libro, escribiendo ya dedicándome. Hacía ajustes. Escribes un poco, no te gusta, te vas a tus fuentes, buscas más información, escribes otro poco, te centras, lo lees, o sea.
se lleva... Hasta que tiene un producto que usted considera... Sí, y aún así, cuando lo sacas, yo todavía no estoy conforme con él, espero que la segunda o tercera edición, corregida y aumentada, esté yo más conforme con él. Pero bueno, lo que me he encontrado con esto es que, por lo menos ahí en Orizaba, hay mucha gente que también escribe. Pero la bronca es cómo hago que eso que escribí llegue a la gente. Entonces necesitamos tener una editorial que te dé acceso a eso. Y yo creo que ahora en los medios electrónicos, esto que ahorita estamos viendo con Juanito, puede ser el inicio de algo así interesante. Claro. Que pueda permitir acercar a la gente, porque tú no sabes si el que está aquí enfrente tiene una buena idea. Desde luego. ¿No? Pero el problema es que no hay forma. ¿Cómo la comercializa? ¿No? Sí, no hay forma ¿Cómo la transmite? ¿Cómo la comunica? Él se ha acercado con algunas editoriales lo han rechazado como a algunas personas, simplemente por cuestiones que a mí no me parecen creíbles, ¿no? Para dejarlo claro, hablamos con una editorial, el que te publica libros, ¿no? Entonces resulta que el área esta la maneja una psicóloga. Entonces hablas con esta psicóloga y te dice, ok, para que yo le publiques tu libro necesita enviarme primero su currículum. ¿Cuántas licenciaturas, cuántas maestrías, cuántos doctorados, en dónde es docente, qué clases y conferencias ha dado? Si no reúnes esos requisitos, ni siquiera leen el libro. Entonces, ¿quieres publicar un libro? Pues sí, pues tienes que ser maestro en la Universidad de Veracruzana, ¿no? Si no eres maestro en la Universidad de Veracruzana, no vas a poder publicar tu libro. O sea, si el conocimiento estuviera monopolizado. Y hay cosas un poco más no sé, absurdas, ¿no? O sea, sí, dame el libro, me cede los derechos, y si llegamos a cierto nivel, te empezamos a convidar. Bueno, entonces, donde hay reciprocidad. Pues sí, acaban quemando. Se ha encontrado con varios temas, afortunadamente, pues platicando con personas, ha habido cierta retroalimentación e incluso pues ha derivado en invitaciones como la tuya el día de hoy aquí, y pues de viva voz pues están platicando de cosas que yo mismo, que estoy muy cercano a él, me vengo enterando ahora, No, Miguel, estamos a punto de terminar, pero yo quisiera que nos hablara qué pasa con México. ¿Por qué México el siglo antepasado fue de guerras? Al inicio del siglo pasado fue una dictadura, y este siglo que acaba de acabar ha sido una dictadura disfrazada de una élite, ¿no? Sí. Pero siempre México le va mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo el mexicano no conoce la democracia? Es que es lo que estábamos hablando. Bueno, no conocemos bien la democracia, yo creo que en México no ha habido democracia. Pero bueno, lo que estábamos hablando es eso, que ha habido tal exceso de abuso en el poder económico, en el poder político, aún en el poder religioso. Ha habido tal exceso de abuso que la gente se pelea. Y entonces va a venir lo contrario. Entonces, pero en México, para situarnos en la realidad, ni un solo, y yo me ofrezco a ser quemado en la leña verde si alguien puede argumentarme, ni un solo gobierno revolucionario o post-revolucionario se ha acercado a la grandeza, por lo menos, y el prestigio que tenía la República Mexicana con Porfirio Díaz, sin tomar en consideración que era una dictadura sangrienta, porque mantenía el poder a través de caciques. Eso yo no quiero menospreciarlo ni mucho menos. ¿Qué será que el mexicano no está preparado para ejercer su soberanía como pueblo? ¿Será que somos menores de edad? No, es que yo creo que la gente que ha llegado no ha sido la adecuada. Pero estamos ya mismo a unos días, si todas las encuestas dicen la verdad, de volver a llamar a personajes que a través de su mesianismo nos salven. Sí, pero mira, 119 millones de habitantes, no podemos hacer nada, dependemos de que alguien lo haga. Mira, y es que ese es el problema. El problema en México, el problema para mí, el problema número uno en México es la impunidad. O sea,
hablan de la corrupción, yo creo que corrupción hay en todo el mundo. Sí, desde luego. Pero cuando hay impunidad, la corrupción llega a niveles increíbles. O sea, si no hay impunidad, y yo sé que tú estás en el gobierno, te estás volando lana y te voy a agarrar, no te vuelas la lana. Pero si yo sé que estás en el gobierno, te estás volando lana y no te voy a agarrar, pues te vuelas más y más y más y más. Entonces el problema en México es la impunidad, y la impunidad tiene que ver con el poder. El poder ha permitido esa impunidad, y esto ha llevado al enojo del pueblo. O sea, no es posible que todos los días veamos a un alto político con sus casas, sus coches y su gran vida. Ayer salió en el periódico, en la portada aquí del dictamen, una fotografía de un hijo de un general usando el avión presidencial para sus viajes, y el chamaco gozando de la gran vida. Entonces la gente ve eso y dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué están aprovechando tanto? O sea, no lleguen a tal exceso, ¿no? Pero no somos 119 como, millones de gentes las que podríamos protestar. Si mañana todos los mexicanos dijéramos, a partir de hoy no pagamos impuestos, pero no lo vamos a hacer nunca. Nos van a meter a 119 millones de gentes a la cárcel. Pero tendríamos que tener una conciencia como de hormiga, ¿no? O sea, todos vamos a hacer lo mismo. No lo vamos a hacer nunca, no se ponen de acuerdo. Se llama falta de solidaridad. No, pero eso es justicia selectiva. No, sí, muy no va a faltar el que pues no esté de acuerdo y pueda llegar a sacar un beneficio en la negociación. Siempre vas a elegir a alguien que es el que más te ofrece la posibilidad de que esto se acabe o cuando menos disminuya. Por ejemplo, es muy simpático este gobernador, creo que Laguino o algo así se llama, de Colima o Nayarit, por ahí, que dice que él roba pero poquito. Es muy agradable, muy simpático, porque realmente tú dices, bueno, si van a robar, que roben poquito. Ya no pides que no roben, no me roben poquito, ¿no? Ahora en Orizaba, por ejemplo, le estamos muy agradecidos a Juan Manuel Díez, que fue el anterior presidente. ¿Por qué? Porque no robó, hizo su chamba. O sea, fue un alcalde honesto, hizo su chamba. Cuando debería de ser al contrario, ¿no? Deberían ser los más. Eso debería de ser la normalidad. Eso debería de ser la normalidad. Algo está chueco en la sociedad mexicana, sí, cuando tenemos que enfatizar con una persona deshonesta. Cuando tú votaste, eso debería ser la regla. ¿Sí? Cuando tú votaste hace 2 o 3 sexenios por Fox, pensando que iba a acabar con las víboras prietas y tepocates y demás, nunca pensaste que iba a acabar como boa constrictor. Entonces acabas con eso. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Bueno, pues la gente también está votando por el que piensa que va a acabar con esa impunidad, o está ofreciendo la posibilidad de acabar con esa impunidad. Lo único que sí hay que tener cuidado es no darle todo el poder. Concentrar el poder. No darle todo el poder. Porque si damos todo el poder, lo que va a suceder es que entonces también él puede fallarnos. Y no va a haber forma de quitarle ese poder. Entonces, bueno, pues hay volvemos a un círculo vicioso, claro, eterno. Lo único que cambiamos es quién está arriba, ¿no? Pero a fin de cuentas va a estar alguien arriba, ¿no? La división de poderes ya no va a existir. Sí, entonces necesitamos, yo al final del libro señalo eso, o sea, para mí la forma de controlar el poder es, bueno, la división de poderes en el Estado real, porque aquí no es real, ¿no? O sea, aquí los 3 poderes están en uno solo. Eso es obvio. Sí. Después la prensa libre, esto es una maravilla, porque puedes hacer lo que quieras y mucha gente tiene acceso a poder las redes hacer. Sociales, desde luego, que han buscado regularlas y no pienso que en algún momento alguien se atreva a intervenirlas. Es una maravilla. Por ejemplo, Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay que darle libertad, que hagan las cosas ellos, que puedan ellos no dar una recomendación. Sino facultades de bueno, te voy a denunciar, voy a hacer esto, como si fuera una fiscalía de derechos humanos, ¿no? La ley antiimpunidad, anticorrupción que están sacando con unas gentes que se iban a hacer cargo de eso, y las han estado controlando los mismos partidos, porque no acaban por nombrar a alguien que les guste, que esté a modo. No hay fiscal de anticorrupción. No hay. No hay procurador. ¿O ya hay procurador? No, hay encargado de despacho. Entonces, hay muchas instituciones acéfalas totalmente. No, porque están esperando a ver a quién, ¿no? Pero tienen que cuidar las espaldas y cómo lo voy a poner para que pueda salir. Aquí mismo en Veracruz, y ya tienen que escoger el fiscal anticorrupción. Sí, desde luego. Y hay un muy buen candidato. Nuestro amigo Jeremías Uña, recurrente que es invitado.
Y él es y que tiene todas las independiente. calificaciones positivas, ¿no? Yo digo, yo con los ojos cerrados, yo lo considero como la mejor opción. Sí, desde luego. Sin embargo, pues como que el que detenta el poder, a mí me llama mucho la atención algo, ya casi para concluir. Cuando un político dice, vota por mí y vota por todos mis amigos, entonces yo creo que no está construyendo ciudadanía, no está construyendo democracia. Bueno, porque lo ideal es que haya contrapesos. Claro. Y si todo es en azul, todo es en rojo, todo es en moreno, o en guinda, para que no vayan a decir que estoy haciendo propaganda a Chaira, ¿no? Sí. Pues entonces ya se pierden los contrapesos. Claro. Entonces ya es lo mismo, pues. Claro. La negociación que surge en ese génesis que usted mencionaba nos llevaría a que un gobernador, un presidente de la República estuviera en la real posición, pero además obligación de negociar con sus contrapartes de otros colores, ¿no? Y que las contrapartes a su vez cuiden que ese presidente no exceda sus funciones. Eso solucionaría no mucho el tema, ¿no? Claro. Vamos a despedirnos de Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. Unas últimas palabras. Pues nada, ojalá y ya haya servido de inquietud, ojalá No, desde luego, sirva ¿no? para que la gente lea. Pueden y escribir piense en algo. a Miguel Pacheco R4, Así es. Twitter. Juan, Aeromóvil aquí presente. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Eres el representante de don Miguel. No, Sí, claro. no, Y coach. Coach. No, para nada. Yo nada más lo acompaño con mucho gusto. Y la verdad es que a mí me interesa. Estás cuidando tu herencia. Sí, es Sí, esto. yo te platico. Herencia literaria, dice don Miguel, cuando Los el derechos. libro se convierta en un bestseller, decíamos en esos momentos. No. La regalía va a ser para me Juan y para refiero- Romeo. Yo soy de la idea de que la mejor herencia que le puedo dejar a mis nietos es la inquietud por conocer. Claro. Más que el dinero, es la inquietud por conocer. Bueno, que sean inquietos, que conozcan, que se maravillen ante lo desconocido cuando lo encuentran. No hay nada más bonito que eso. Ayer que se presentó el nefasto espectáculo ese de Maradona, a mí me gusta porque Arturo Elías Ayud sube un Twitter y me dejó muy marcado, ¿no? En el Twitter dice, esto es un ejemplo para nuestros jóvenes, lo que hace el éxito sin principios, sin valores, sin cultura, ¿no? Sí, dicen que el dinero sin educación es la peor combinación. Desde luego. Pues vamos a despedirnos de Inferno, el laberinto de la política y de los negocios. No olvide que este programa se repite sábado 10 de la mañana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, don Miguel. Gracias, Juan. Gracias a ti. Mientras tanto, que tenga usted la mejor de las experiencias de vida. ¿Y sabe de quién depende? De usted mismo. Muchas gracias. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.